neuropatías anteroscleróticas. Se genera un trombo que ocluye la arteria. El émbolo es cuando ya el trombo se mueve. Una cosa es que el trombo esté detenido, pero cuando está avanzando, se está moviendo, eso se llama émbolo. Porque como el calibre a veces es más grande que el trombo, tenemos las arterias y tenemos también los ateromas que van formando. A veces esto se desprende y va al flujo sanguíneo. Como el flujo, el calibre de la arteria va disminuyendo, va a llegar un momento en que esto se va a obstruir completamente. Pero si él se está moviendo, se llama émbolo. Y este ya sería un trombo. Está quieto. Espasmos musculares locales en una arteria coronaria por irritación del músculo. ¿Qué es un espasmo? Vasoconstricción. Disminuye el flujo, isquemia también. Circulación colateral. Hace rato su compañero nos hablaba de stent y ahí hablamos de algo que se llama anatomosis. Ustedes por anatomía conocen muchos tipos de anatomosis que han visto en diferentes arterias, inclusive en venas, de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano. Aquí vemos un poco de esta imagen de cómo las arterias, como también las venas tienen comunicación o puentes, eso se llama anatomosis, que se comunican de diferentes regiones. Gracias a la circulación colateral que se llama, cuando hay una oclusión, la anatomosis de arteriales abundantes se dilatan. Nuestro cuerpo se defiende cuando está dañado. Dilatación, aumento del flujo. Estas colaterales van a proporcionar menos de la mitad de la sangre que necesitan, pero están enviando sangre a una parte donde ha sufrido una isquemia por un trombo. Infarto de miocardio. ¿Qué pasa que cuando se da la oclusión de la arteria de una de las ramas de la coronaria y esto sigue ahí y va avanzando el tiempo? La isquemia produce una lesión reversible si es menor a 10 o 15 minutos. Pero si es mayor ya a 20 minutos, es una lesión irreversible, muerte celular, dándome necrosis. En otras palabras, infarto de miocardio. El infarto de miocardio es una isquemia prolongada que ha llevado a la muerte de tejido muscular. Y esa zona se le llama zona infartada. Después de la oclusión del flujo, que cesó el músculo que estaba más allá de la lesión, no le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llegan los nutrientes. ¿Qué pasa con las células? Sin nutrientes y sin oxígeno, la célula se muere, zona infartada. El miocardio requiere, miren qué cantidad de volumen. El músculo cardíaco requiere 1.3 ml de oxígeno por cada 100 gramos de tejido muscular cardíaco. Para solo estar vivo, solo para mantenerse vivo, necesita esa cantidad de oxígeno. Causas de muerte tras la oclusión coronaria aguda. Disminución del gasto cardíaco. La capacidad de bombeo es afectada porque aparecen fibras musculares ya débiles, ya que el tejido ha sido lesionado, se debilita y ya no cumple y no tiene la misma fuerza que tenía antes de enfermarse. Este fenómeno ocurre provocando algo que se llama distensión sistólica. Vemos acá esta imagen. Aquí esta parte fue infartada y ha perdido su fuerza y todo lo que tenía antes de estar infartada. Y por eso se comienza a distender y a estirar. Y no se relaja. El corazón pasa algo que se llama un corazón incapaz de contraerse, con la fuerza suficiente para bombear la sangre necesaria para el cuerpo. Ya produce una isquemia periférica, causando shock coronario, posteriormente cardiogénico, parada cardíaca y se muere y se fue con San Pedro. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el infarto es más del 40% del ventrículo izquierdo. No es lo mismo infartarse en el derecho que en el izquierdo. Los que se infartan en el ventrículo izquierdo obviamente son los que más se mueren. ¿Por qué? Porque este es el que distribuye la sangre. ...40%, digamos que de la mitad, más o menos esta parte, se ha infartado.
esa con un 40% es suficiente para que ese paciente entre a un grupo del cual el 85% se mueren después del infarto. Solo un 15%, obviamente ese 15% tiene más o menos hablar de una media hora, se llama hora de oro, en medicina llamamos hora le llaman 30 minutos de diamante, no sé si va cambiando el nombre, pero es una hora, la hora clave en el cual ese paciente, si yo no lo atiendo, ya no es 85, va a ser 100%. Se adormece la mano, se adormece el hombro, a veces adormece el meñique y va adormeciendo de todo, y siento una opresión, siento que le falta el aire, como si alguien le estuviera pisando el corazón y un dolor muy fuerte. Y tiene el infarto. Y se muere uno. El 85% muere en ese momento, a los minutos. Los otros 15%, si no se le atiende, no se le coloca oxígeno, no le coloca un suero, como hay algo que ha sucedido, isquemia, se coloca antitrombolíticos. Como ha sido un trombo la causa que coloca el tratamiento, antitrombolíticos. Que son los que destruyen y degradan al trombo. Eso te va a llevar en farmacología, en fisiopatología y en cardiología. ¿Ya? Estancamiento de la sangre en el sistema venoso corporal. El corazón no bombea la sangre adelante porque está infartado y esta se va a estancar y se va acumulando ¿dónde? En los vasos pulmonares o en la circulación sistémica. Esto va a hacer que aumente las presiones ¿dónde? Aurícula derecha y a nivel capilar. Aumentando así el volumen sanguíneo, los pacientes van a desarrollar algo que se llama edema pulmonar, agudo días después del infarto. Obviamente, ahorita hablamos del 15% que sobrevivió, porque una cosa es cuando te da un infarto y ya te mueres. Pero ¿qué pasa con los que tuvieron un infarto y están vivos? ¿Qué pasa en los días siguientes? Como el corazón ha quedado dañado, no está enviando la sangre suficiente. ¿Qué hace el cuerpo? Todo esto de acá. Envía más sangre y esa sangre está llegando ¿dónde? En la aurícula derecha. Pero la aurícula derecha le está dando más trabajo que lo que puede. ¿Qué es lo que hacen? Ese trabajo se lo devuelve a los pulmones. Y los pulmones se hinchan y se llenan de líquido, edema agudo del pulmón. ¿Qué iba a preguntar? Entonces, al aumentar el volumen sanguíneo que está llegando a los pulmones, el paciente, ¿por qué se da edema agudo del pulmón? Hay más sangre que está llegando, y al haber más sangre, hay pérdida de la homeostasis de la ósmosis, nuevamente ósmosis. Presión hidrostática, el líquido de los vasos venosos comienza a salir y a filtrar en todo lo que es el pulmón, y el pulmón, al llenarse de líquido, no hay buena oxigenación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hacemos respiratorio. Fibrilación ventricular tras el infarto. ¿Se acuerdan de fibrilación, no ves? Cuando tiembla el ventrículo. Una arritmia, una taquicardia, una taquiarritmia del ventrículo. ¿Por qué sucede esto? Hay factores que actúan sobre la tendencia del corazón a fibrilar. La isquemia repentina, falta de flujo sanguíneo, disminución del flujo sanguíneo, causa depresión de ¿quién? Del potasio. ¿Qué hace el potasio? ¿Se acuerdan? ¿No? Depresión, está hablando de disminución a nivel del líquido extracelular. Si el potasio baja también va a alterar la despolarización y el potencial de acción. Uno de los más afectados es el corazón. Cuando hay una arritmia en parada cardíaca, en este caso, provocar una sobreexcitación, fibrilación. Corriente de lesión causada por las zonas infartadas. Fluye corriente hacia la zona normal, desencadenando impulsos anormales. Como mi corazón se ha lesionado, por aquí va la rama derecha izquierda y la fibra de Purkinje. Y la comunicación en un tejido muerto no se transmite. Entonces las mismas fibras de Purkinje tratan de iniciar el ciclo cardíaco y ellas de forma independiente comienzan a contraerse. Acuérdense que son células especializadas. Ellas no le mandan el cerebro, ellas solitas lo envían el impulso. Pero como la comunicación aquí ha sido cortada, este grupo de acá, igual no les entendía, ellas igual siguen construyendo. Y no hay coordinación. Por eso se da fibrilación también. Por esos impulsos anormales que no han coordinado. Potentes reflejos simpáticos. Debido a que el corazón no bombea el volumen adecuado, o sea, un corazón ineficaz, la debilidad del miocardio causa también una dilatación. El cuerpo, por todos los mecanismos, trata de arreglar el daño,
pero al arreglarlo también está descoordinando todo. ¿Qué hace el corazón? Como el corazón murió una parte de él, piensa que el problema es falta de fuerza. ¿Qué hace el corazón? Crece, hipertrofia. Ese es un mecanismo compensatorio. Ya trata de esta forma aumentar la masa muscular y enviar más sangre. Pero al hacer eso, ¿qué sucede? Está aumentando la distancia que hay, si el corazón va creciendo más y más. La distancia entre los nódulos auriculoventriculares, la rama derecha e izquierda, aumenta, y al haber mayor distancia también hay incoordinación, provocando también la fibrilación. Por último, que esta es la última parte que vamos a ver acá, vamos a hablar qué pasa en la zona infartada. Se rompe en algunos casos. Ruptura de la zona infartada. ¿Por qué se rompe ese músculo cardíaco? Días después, mayormente entre una semana a 10 días después del infarto, ya estas fibras muertas degeneran y forman un tejido llamado lámina fina. Este se adelgaza, ya no es músculo cardíaco, sino es un tejido fibrótico que no tiene la elasticidad, no tiene ya esa capacidad de músculo cardíaco, sino que es un tejido muerto. Es como cuando ustedes se cortan, ¿no? Se forma una cicatriz. Este es un tejido cicatrizado de un tejido muerto del corazón. Se puede romper, ¿por qué? Porque lo demás parte del corazón sigue latiendo, y al estirarse ese tejido fino se rompe. Al romperse, obviamente, ¿qué va a pasar? La sangre del corazón va a salir al espacio miocárdico y se va a llenar de sangre y da un taponamiento cardíaco. Cuando ustedes van a la piscina, perdón, a ver, párese ahorita un poquito, párese. Mueve las manos. Es fácil, ¿no? Ahora un ejemplo, digamos que usted va a una piscina y se mete abajo de la piscina, 3 metros, como 5 metros, y puede hacer el mismo movimiento a la misma velocidad. ¿Por qué? Es difícil, ¿no? Lo mismo sucede con el corazón cuando se rodea de sangre. Ya no puede estirarse tan fácilmente y eso se llama taponamiento cardíaco. El corazón no puede contraerse ni relajarse porque está rodeado de sangre. Está comprimido, rodeado por sangre, haciendo que el paciente muera en los minutos después de eso. ¿Cómo se salva esta persona? Si yo tengo a mi lado un cirujano cardiotorácico y yo diagnostico eso, él inmediatamente agarra una jeringa de 20 ml intracardíaca y saca la sangre. Obviamente ese paciente tiene que irse a hacerse operar, porque no es poner la jeringa y ya lo salvé. No, pues si está roto el corazón, ¿qué hay que hacer si algo se rompe? Reparar. Pero tiene que ser muy buen cirujano cardiovascular, el mejor del mundo para salvar un paciente. Es muy difícil. Cuando se rompe el corazón, 99.99% se muere. Es muy difícil. Muy difícil. No se corta, practicamos nosotros. Ahí Cuando uno opera el corazón, ¿cómo operamos al corazón? Se hace circulación extracorpórea. Si tengo al corazón y le conecto unos conductos que van a llevar la sangre a un aparato, y el aparato bombea, y a donde hay otro aparato que está ahí, oxígeno, y vuelve la sangre. Pero el corazón queda detenido. Ahí yo puedo operar, tocar. Pero una persona que está con un infarto, ese rato operar y hacer una circulación es un tiempo, cada 20, 30 minutos, hasta que yo hizo la circulación. Hasta ese paciente se murió. Ahora es muy difícil salvar a alguien cuando se le rompe el corazón. El corazón ¿cómo va muriendo el tejido? Aquí en esta imagen vemos las diferentes etapas de cómo nuestro tejido que murió, que fue infartado, va pasando por etapas de ser tejido que no funciona a tejido de células muertas y se convierte en un tejido fibrótico, que aquí vemos en la imagen de color blanco. De color
violeta o azul está moviendo un tejido químico lesionado. De color rojo, células muertas. Pero después estas muertas se convierten en un tejido fibrótico que ya no se contrae, ¿ya? Es más delgado, más fino y por eso se rompe. El dolor en la enfermedad coronaria. Doutor, ¿Sí? qual porcentaje de personas que se dan un infarto, ¿no ves? Que hay que sobreviven, ¿no ves? Los 15%, No, ¿cuál? no. Ya, son 85 que tienen el infarto. Ese 85% era de infarto en el ventrículo izquierdo. Ya. Es el más grave. Ese es el más grave. Entonces, de ese 15% que vivieron, Ajá. ¿cuál es el porcentaje de personas que se rompen? ¿Entiendes? ¿Todo o todo se rompe o no? No, dependiendo, porque mucho depende qué parte del ventrículo, ¿no? Hay partes del ventrículo que están muy irrigados, que tienen muy buen flujo, como hay otros que tienen menor. Eso va a influir en el tamaño del tejido fibrótico. ¿Ya? Mientras mayor tejido fibrótico, más probabilidad de muerte. Menos tejido fibrótico, más probabilidad de vivir. Le va a dar tiempo a esa persona para ser operada. Si no, En este caso, doctor, una otra pregunta. Caso, yo identifiqué que hay ese infarto y hay desde que sobrevivieron va a tener este tejido fibroso, ¿no ves? Si yo sé que va a tener, va a haber un rompimiento, y en este caso, cuando hay un caso de infarto, yo no puedo hacer una corrección en este momento de este tejido. la vez que se ha dado, como se dice, la isquemia y la lesión, y es irreversible, sí o sí se va a formar en el tejido, aunque yo lo opere, sí o sí se va a formar, porque ya el daño está hecho. Acuérdense yo cuando le decía a las neuronas, 10 minutos y las hormonas comienzan a morir. En el caso del corazón le dije 1 hora, algunos autores ya le dicen media hora. De media hora de isquemia en el corazón ya hay una lesión irreversible. El daño ya está hecho, por más que yo lo opere a la hora o a los 12 o 6 horas, igual el daño está. Pero mucho varía del tamaño del infarto, del tamaño de las arterias que han sido lesionadas. De ese 15% lo convertimos en 100. Sí. 1% son los que van a darle tiempo de operar. El otro 99% mayormente se complica y te vuelve a dar otro infarto. Igual muere o queda con secuelas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cuando es el ventrículo izquierdo el lesionado, no es lo mismo como le decía, pero un infarto en aurícula derecha, izquierda. El paciente es menos grave, da más tiempo para dar un tratamiento. Cuando es aquí, porque este es el que distribuye la sangre, las coronarias están naciendo ahí, así que la probabilidad de porcentaje de vida es más baja. Doutor, se eu sei que já diagnostiquei o paciente que tem esse problema